Tiene la palabra la diputada Miriam Bregman. Muchas gracias. Ustedes han hecho un discurso reiterado diciendo que les gusta sincerar los precios a favor del poder económico. A mí me gustaría comenzar sincerando la discusión a favor de las mayorías populares, porque suena un poco raro la exposición que hizo la ministra diciendo que estamos hablando de una ley de tránsito, las reiteradas referencias a una ley de tránsito. Si esto fuese así y estuviésemos discutiendo un problema del derecho a circular y una ley de tránsito, la ministra tendría que estar preparando un mega operativo para la peregrinación a Luján, por ejemplo. Decenas de personas caminan hasta Luján. ¿Qué está pensando, en reprimirlas? Primera pregunta. Si es que estamos hablando de un problema de tránsito, tiene que estar preparándose ya a fines de septiembre, aprestando las tropas, poner muchos liniers y de ahí hasta Luján. ¿Es eso lo que estamos discutiendo? Primera pregunta a la ministra, porque a mí me parece que no, que lo que estamos discutiendo es, ante un plan de guerra contra el pueblo trabajador, sus salarios y jubilaciones, blindar el ajuste. A mí me parece que esta discusión se llama ¿cómo blindamos el ajuste? Porque no hay ajuste que pase sin represión. Entonces eso es lo que lo estamos discutiendo. Más aún, una vez más, como en el 2001, recordará usted, ministra, cuando el Fondo Monetario tiene su bota puesta sobre nuestra cabeza. Entonces ahí empiezan los ruidos represivos y ruidos fuertes, y ya sabemos cómo terminan. Entonces esa es mi primera pregunta. En ese marco, y más allá de su conocida reversión ideológica, le quiero preguntar si usted piensa en serio que con el protocolo, con esta reforma del Código Penal, puede lograr lo que no logró la dictadura militar. No lo logró la de Onganía, no la logró la del 76, porque siempre nuestro pueblo se manifestó. De hecho, nuestro país es famoso en el mundo por aquellas locas de la plaza que cada jueves iban y van a manifestarse, siguen yendo a manifestarse. ¿Qué le decía la dictadura en aquel momento? Circulen, circulen. Ahí nació la ronda. ¿Qué le dice usted? A la vereda, a la vereda. A la vereda, a la vereda. Repite. Que marchen por la vereda. Miles de personas, no sé cómo quiere usted que hagan, pero por la vereda, por la vereda. Yo entiendo que usted tenga ese animus militari profundamente interiorizado, pero ¿usted piensa que lo va a lograr? Le pregunto sinceramente, ¿usted cree que va a lograr lo que no lograron las últimas dictaduras militares de nuestro país? Porque en nuestro país es evidente que la movilización y la lucha en las calles es la herramienta con la que conquistamos los derechos, evitamos el hambre, evitamos la desocupación. Las mujeres lo sabemos, si no hubiésemos salido a la calle, difícilmente yo estaría sentada acá, difícilmente tendríamos el derecho al aborto. También sabemos, ¿no? He participado activamente las movilizaciones por anular la obediencia debida y el punto final. Años marchando para conseguir eso. Entonces, el 2x1 que dictó la Corte Suprema estaría vigente, los genocidas libres, si no hubiésemos salido masivamente a la calle. Por eso mi pregunta. Y relacionado con eso, porque hay muchos constitucionalistas que directamente dicen que el derecho a la protesta es el núcleo de la Constitución. Porque si te quitan el derecho a la protesta, después te pueden quitar el derecho a la salud, el derecho a la educación, y no vas a poder protestar, con lo cual cualquier derecho quedaría en la cuerda floja. Entonces mi pregunta es, si cuando usted dice que va a pedir que las manifestaciones tengan que pedir autorización previa, ¿lo dice porque lo va a aplicar solamente como de bravucona, permítaseme la palabra, o porque va a desconocer los tratados internacionales suscritos por nuestro país? Porque en muchos de esos tratados internacionales hay opiniones consultivas, fallos de la Corte Interamericana, indican que no es necesaria la autorización previa. Estoy haciendo las preguntas, presidente, he esperado con mucha paciencia en el día de hoy, debe reconocérmelo. Entonces mi pregunta es esa. Estamos claramente con la modificación del artículo 194 en una ley penal en blanco, totalmente abierta, como se dijo reiteradamente acá, le deja a usted la posibilidad
de hacer lo que se le ocurra. A mí me llama la atención esta insistencia en el artículo 194, porque hay un artículo que ni siquiera nace de una ley, se lo pone como verdad revelada. Un artículo mala redacción, intercambiábamos recién acá, ¿qué quiere decir entorpecimiento? Cuando el dueño de un bar pone sillas en una vereda, ¿está entorpeciendo, no está entorpeciendo? ¿Qué pasa? Que ni siquiera tiene origen en una ley el artículo 194, es producto de la dictadura de Onganía, de un decreto de ley sacado por un tipo, un burócrata en un escritorio. Obviamente, dictadura no lo discutió con nadie. Entonces mi pregunta es, ¿cómo piensa usted en algo que ya es malo? Por eso no hay condenas prácticamente en nuestro país, soy abogada de manifestantes hace muchos años, no tengo prácticamente condenas registradas en este rubro porque es un artículo que es inaplicable porque contradice derechos profundos, libertades democráticas profundos que en nuestro país se han defendido en la calle también. Cuando habla de arma impropia, ¿usted se da cuenta que la condena... Sí, ya termino. Gracias. Perdón, ministra, cuando usted habla de arma impropia, ¿se da cuenta que la condena que propone es mayor que la que tuvo Agosti en el juicio a las juntas? Digo, pues usted nombró la palabra proporcionalidad 20 veces, pero si vamos a hablar de proporcionalidad, no puede tener aquel que tenga un arma impropia, que me gustaría escuchar ejemplos, cuáles serían esas armas impropias. Esto, ¿qué es un arma impropia? Mi celular, que también se lo puedo revolear por la cabeza, no sé, me gustaría que me lo expliquen. Bueno, va a tener más pena que Agosti. Yo quiero saber si eso a usted le parece proporcional. Que los genocidas de 30.000 detenidos desaparecidos tengan menos pena que el del arma impropia. Le hago dos preguntas más, porque se la hicieron y usted creo que no respondió, por eso me tomo el atrevimiento de repetir lo que le dijeron hoy. ¿Usted reprimiría al senador De Angeli? ¿A los que cortaron con la sociedad rural todas las rutas de este país? ¿Usted reprimiría a los fiscales que salieron a reclamar por Nisman? Es una buena pregunta. Yo quiero saber si usted les dice delincuentes a la vereda, a la vereda. ¿Usted reprimiría a los que reclamaban en defensa de los estafadores de Vicentín? Porque ahí, voy a usar una frase suya, permítame, ahí también se usaron recursos del Estado, ¿eh? Mire que Vicentín la hizo linda con recursos del Banco Nación y del Estado. ¿Usted los reprimiría? Yo quiero saber, porque si no, delincuente es aquel que reclama contra su gobierno, delincuente es aquel que es trabajador, delincuente es aquel que reclama como parte de un movimiento social, pero los que ya pasan a tener cierto patrimonio, doble apellido, pertenecen al Poder Judicial o al Ministerio Público Fiscal, etcétera, etcétera, o son dueños de grandes extensiones de campo, esos no son delincuentes y esos sí pueden cortar la ruta, cortar la calle, ir a tribunales. Eso hay que aclararlo porque hace un ruido terrible, ministra, le digo la verdad. Hace un ruido terrible. Y la última pregunta, creo que es la última. Usted habló también del problema del gatillo fácil y de la legítima defensa. Soy abogada de Carla Lacorte. Carla Lacorte venía armada con sus libros de veterinaria en la ciudad de Quilmes, bajó del colectivo. Un policía entendió que era campana de un robo, la baleó. Mi compañera Carla Lacorte al día de hoy sigue en silla de ruedas. Eso es el gatillo fácil policial. Eso es hablar de la legítima defensa. ¿Con qué argumento se defendió el policía y lo absolvieron en primera instancia y tuvimos que pelear muchísimo para que hoy esté condenado? Se defendió con la legítima defensa. Usted profundiza eso. ¿Eso es lo que tiene para ofrecerle a nuestra sociedad? ¿Ese es el ejemplo? Y encima dice que los familiares no podrán querellar. ¿Usted le niega ese derecho a la hermana de Luciano Arruga? Redonde, por favor. Que ha luchado por años para que ese caso sea esclarecido y que sin esa lucha de familiares y amigos de Luciano Arruga hoy no sabríamos qué pasó con Luciano Arruga. ¿Le niega ese caso al papá de Lucas González? ¿Le suena la masacre de San Miguel? ¿Cómo se puede hablar tan alegremente en un país donde el gatillo fácil ha hecho estragos en los últimos años? Donde ya Rodolfo Walsh escribía de la secta del gatillo alegre. ¿Cómo puede ser? Y acá se viene, se dice y se tiran números, cosas que no tienen nada que ver con la realidad. A mí me gustaría que lo expliquen, porque si no es un conjunto de frases hechas. Cuando usted dice en el artículo 343, inciso 4, que pone el delito de tocar a un policía, si el autor pusiere manos a la autoridad, ¿me puede explicar cuál sería poner manos? Si lo saludo, si lo toco, le toco la gorra, ¿hasta dónde llega el castigo? Pero en serio escriben estas cosas, el delito de tocar. ¿Cómo pueden escribir esto y nos pueden tener en enero discutiendo esto?
Si usted quiere poner esto como mínimo, llame a la Comisión de Legislación Penal, nos reunimos, discutimos qué es tocar, discutimos qué es arma impropia. Pero así no. Esto es una cosa increíble. Y cuando le preguntan de temas bastante más serios, usted no dice nada. Pues yo los medios, digo, parece Bukele. Acá empieza a dar vuelta, que vamos a traer una ley, que vamos a modificar, Diputada, que narcotráfico... haga la pregunta, Termino. así terminamos, porque Mi están pregunta todos es que esperando. no hay maras o Bukele. Acá, yo se lo dije en el debate presidencial que tuve la posibilidad de compartir con la ministra. Acá hay que discutir las sociedades de acción simplificada, que le cuento, ministra, porque no es como usted dijo, fueron utilizadas por las bandas de narcotráfico para legalizar y lavar dinero. Y en esta reforma, que no hemos llegado todavía al punto sociedades, los invito a todos que lo lean, porque con el cuentito de las sociedades de responsabilidad limitada y todo lo que ponen, es otra fuente de lavado de dinero sucio. Y ustedes lo quieren votar en enero entre gallo y medianoche sin discutir. Termino con esto, porque acá quiero traer a esta mesa a Haga la Rafael pregunta, Nahuel, diputada, a Carlos por Fuente favor. Alba, a Teresa Rodríguez, a Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, todos víctimas de estas políticas. No podemos permitir el Estado policial que nos propone Patricia Bullrich. Pero sepa una cosa, Ramón Falcón era un asesino de trabajadores y no hay ninguna reivindicación posible a un asesino como él. Y además le voy a decir algo para terminar. Cuando los pueblos se rebelan, no hay matón, matona, bravucón, bravucona que los pare. Muchas gracias. Diputada, usted se excede en el tiempo y le saca el tiempo al resto de los diputados. Sí, le saco. Pero mire qué debate, porque la verdad que nadie... Tiene la palabra la diputada María Celeste Ponce. Hola, muchas gracias, señor presidente. Antes de empezar a hablar, le agradezco a todos los funcionarios que están presentes y que nos dan este tiempo para poder comentarnos mejor al respecto y poder analizar y bueno, hacer un intercambio de ideas y también aceptar nuestras sugerencias. Antes de dar mis preguntas, vengo escuchando desde ayer y hoy algunos comentarios y bueno, me da la impresión que pareciera ser que solamente algunos sectores representan a los trabajadores. Y siguiendo esta lógica, bueno, el 56% que nos ha votado, evidentemente no labura, no trabaja, no sé qué concepto tienen, son los únicos que pueden atribuirse esos derechos y la defensa y demás, lo cual me parece patético. También escuché hablar a muchas sobre las mujeres, que si una mujer piensa diferente, como es en mi caso, que soy provida, por ejemplo, y que no estoy de acuerdo con las ideas del feminismo, bueno, somos antiderechos, ¿no? Pero esto no es el debate en sí, pero sí me lleva a reflexionar sobre la democracia. Porque si son tan democráticos, me pregunto por qué no pueden escuchar o tolerar otras voces. Creo que hay que empezar a reflexionar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Y anexo a esto que hay como una falta de conocimiento en algunos conceptos, porque veo también que mezclan el orden con dictadura, con represión. Me parece que tienen que empezar a agarrar un poco más los libros, por lo menos el diccionario, para ver esa diferenciación, ¿sí? Y bueno, quiero terminar de dar este discurso para poder proseguir en la pregunta, haciendo una sugerencia, sobre todo a los sectores de izquierda, ¿sí? Que son los que más veo con este tipo de planteamientos, y aconsejarles que maduren un poco, ¿sí? Que aprendan bien los conceptos. Yo los dejé hablar, no sean maleducados porque están dándome la razón cuando hablan, me dan la razón. Y aprendan a que si tanto defienden la democracia, bueno, escuchen otras voces. Yo recién a la diputada Bregman la escuché con respeto, independientemente de que pienso diferente. Y también soy mujer, no soy un repollo, y también sí, represento a un sector de las mujeres. Dicho esto, a la izquierda lo que le digo, maduren, dejen de ser los Peter Pan de la política, ¿sí? Y tratemos de dialogar con más prudencia, con más diálogo, como corresponde, porque estamos acá representando al pueblo y nos están viendo y es una vergüenza lo que está pasando. Dicho esto, quiero hacer una pregunta puntual, pero antes me acuerdo de un comentario que escuché recientemente sobre los derechos humanos y también no quiero dejar de hacer esta referencia, porque me parece que los derechos humanos se vienen aplicando solamente para algunos, ¿sí?
Lo mismo el gatillo fácil, dicen que es para los policías, de gatillo fácil y demás, cuando la realidad muestra que se están matando a los abuelos, te matan por un celular, por cualquier cosa ya. Entonces me parece que eso hay que empezar también a cuestionar, por lo cual obviamente estoy a favor de esta modificación. Pero la pregunta que quería hacer, ministra, es con respecto al artículo 344, que habla justamente de la modificación del artículo 34 del Código Penal, que usted dio una referencia, y me preguntaba es puntualmente si además de este artículo, ¿va a haber algún tipo de mecanismo judicial o más para facilitar esa aplicación o simplemente por ahora es esto lo que tienen pensado? Muchas gracias. Gracias, diputada, gracias por acotar el tiempo. Tiene la palabra la diputada Mónica Litza. Gracias, señor presidente.